¿Qué tal, estimados alumnos? En este video vamos a ver cómo modelar los primeros tres ejercicios utilizando SketchUp Web. Entonces vamos a escribir aquí Web SketchUp y vamos a ir aquí a el primer enlace, SketchUp for Web, modelado 3D online. Vamos a loguearnos, aceptar todas las cookies, le deseamos empezar a modelar y nos va a pedir que nos loguemos con alguna cuenta de Gmail o tal. Entonces aquí yo le voy a pedir que no, porque estamos aquí, yo estoy haciendo unas pruebas. Antes de empezar a iniciar, lo que vamos a trabajar lo vamos a hacer en centímetros. Entonces vamos a darle clic a esta pestaña y vamos a ir a donde dice aquí decimal, centímetros, y le vamos a dar clic aquí en donde dice crear nuevo. Vamos a eliminar seleccionando a este muñequito y le vamos a dar a suprimir. Y vamos a ver muy brevemente, no vamos a explicar la interfaz, vamos a empezar a hacer el ejercicio y sobre eso vamos explicando las herramientas. Del lado derecho aquí tenemos un conjunto de herramientas, entonces los atajos funcionan exactamente igual que en la aplicación. No tenemos todas las herramientas disponibles, pero sí la mayoría. Podemos ir a la herramienta de rectángulo, simplemente tocar la tecla R, punto inicial, y en este caso vamos a empezar a dibujar la primera mesa, que sería esta que tenemos aquí en este PDF. Y como vemos aquí la mesa tiene una base de 40 por 40 centímetros. Entonces nuevamente sería aquí herramienta de rectángulo R. El punto inicial va a ser mi axis. La línea en color rojo es el eje X. La línea en color verde es el eje Y. La línea en color azul es el eje Z. Entonces aquí serían 40,40 centímetros. Enter. Ya tenemos ahí nuestro rectángulo. Para hacer un zoom extend presionamos aquí estos tres botones y vamos aquí a donde dice ver modelo centrado. Entonces seleccionamos aquí, todavía no vamos a seleccionar, todavía no vamos a hacer un grupo componente, pero vamos a darle aquí con la herramienta P, que es push o pull. También la encuentran aquí del lado izquierdo en esta barra. Le damos un clic en el punteado de la superficie y nos vamos hacia arriba y le vamos a dar 0.5. Lo que vamos a hacer a continuación es bolear las esquinas. Entonces vamos a irnos con la herramienta Tape o la tecla T, que es aquí el flexómetro. Vamos a dar un clic sobre esta arista y nos vamos a ir hacia adentro y le vamos a decir que sea 2.5 centímetros. No es necesario que tracemos la otra arista, que sería lo ideal, es decir, tener aquí estas dos referencias. Sin embargo, con una es más que suficiente. Vamos a irnos aquí a la herramienta de arco de dos puntos, le damos clic a estos tres botones, nos vamos a arco de dos puntos y si se dan cuenta en la parte inferior nos dice el número de lados, le vamos a aumentar y le vamos a poner 20, vamos a tocar este punto inicial y si se dan cuenta, si me voy hacia la otra línea, va a llegar un punto en el que si me desplazo se va a convertir en color rosa. Vamos a dar doble clic y eso significa que es equidistante al punto inicial. Si nosotros presionamos P, la superficie se dividió y ahora podemos bajarla y con eso ya podemos bolear la línea. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Punto, arco de dos puntos, punto inicial, color rosa, doble clic, tecla P para empujar, seleccionamos con el scroll del mouse, nos permite hacer esta operación que se llama orbitar. Presionamos, dejamos presionar el scroll del mouse y eso nos permite orbitar, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente arco de dos puntos, punto inicial, doble clic, P, bajamos y lo hacemos lo mismo en las cuatro aristas, ¿no? Seleccionamos las aristas y damos suprimir, seleccionamos la arista y damos suprimir. Un clic, selección de superficie, doble clic, selección de superficie y perímetro, triple clic, selección de todos los elementos que acabamos de dibujar. Seleccionamos todos los elementos, clic derecho y le damos crear componente, le vamos a dar aceptar. Bueno, ¿cómo empezamos a dibujar aquí la base desde el centro? Seleccionamos igual tecla Tape. Podemos crear aquí dos guías desde las aristas, como lo hicimos hace unos minutos, y a partir de ese centro podemos seleccionar con la herramienta R de rectángulo un clic en el centro, y para que no se haga un rectángulo a partir del centro hacia afuera, presionamos la tecla control y eso ya nos permite dibujar el rectángulo desde el centro del rectángulo. En ese caso le vamos a dar una medida de 4 centímetros, 4 centímetros. Vamos a hacer una elevación y si no mal recuerdo habíamos dicho que tenía serían 75 centímetros en total, entonces serían 75 menos
1 centímetro que vamos a hacer de una doble placa, menos 2 centímetros serían 72 centímetros de altura. Entonces escribimos 72, enter. Seleccionamos las guías, las borramos y fíjense, aquí lo importante del ejercicio es que todos los elementos nos queden separados. Entonces nuevamente seleccionamos este elemento vertical, triple clic para seleccionar todo, clic derecho y crear componente y damos enter. La placa la vamos a tomar desde la posición inferior. Damos un clic en cualquier parte de la arista inferior, damos un primer clic, nos empezamos a mover. La herramienta mover se encuentra aquí del lado derecho, si se dan cuenta se mueve para todos lados. Para evitar que se mueva para todos lados, condicionamos el movimiento con las flechas del teclado. En este caso la flecha va hacia arriba y presionamos, ya que estamos moviéndonos únicamente hacia arriba, presionamos la tecla control y eso nos va a permitir desplazarnos únicamente en el eje Z. Nos vamos a acercar y vamos a darle clic, podemos incluso pasarnos, y si nosotros aquí seleccionamos desde la parte inferior y nuevamente hacemos mover desde la parte inferior, vamos a dar clic en donde dice, en la, digamos, la parte final del poste que hicimos, ¿no? Nuevamente hacemos exactamente lo mismo, ponemos una, con la tecla T, ponemos una guía ahí al centro. No es necesario hacer esto porque en realidad también puedo simplemente entrar con rectángulo y acercarme aquí al punto medio, desplazarme suavemente hacia el centro, va a aparecer una guía punteada y aparece también la guía punteada en el otro eje y me reconoce ahí el centro. Damos un clic y con eso presiono la tecla control y con eso ya nada más tengo que decirle las medidas de la cubierta, que en este caso serían 70,70 centímetros. Enter. P para empujar. Selecciono la superficie y doy 2 centímetros de espesor. Selecciono triple clic, clic derecho, crear componente, aceptar. Y listo, con eso tenemos la primera mesa creada. Seleccionamos todo esto, clic derecho, crear componente, aceptar. Si queremos copiar, entonces nuevamente sería seleccionar, mover, seleccionamos el objeto, presionamos control, damos una distancia que por ejemplo pueden ser 100 centímetros, esta. Si yo modifico un componente, porque todos son componentes, doy doble clic, selecciono esto y doy doble clic y elevo este componente, se va a cambiar porque ese es el tema de grupos y componentes. Les voy a dejar aquí el enlace del video precisamente que explica la diferencia entre un grupo y componente más a detalle. Voy a darle clic derecho, le voy a dar a explotar y aquí en este caso voy a seleccionar todos estos y les voy a dar crear, convertir en único. De esta manera cuando yo modifique uno ya no se va a modificar el resto, ¿de acuerdo? Porque ya le dije que es un componente único o separado, eso sería la forma. Entonces aquí por ejemplo nada más vamos a hacer una pequeña variación. Aquí en vez de que sea todo cuadrado vamos a hacer una mesa que sea toda redonda. Círculo, punto inicial y nos pide ahí un radio. Cuando hacemos el círculo nos pide el número de lados, le vamos a aumentar a 50. Punto inicial, hacemos el círculo, le vamos a dar de radio serían 20. Vamos a darle un espesor igual de 0.5, el mismo que hicimos. Triple clic, selección, crear componente, enter. Círculo nuevamente para hacer el poste. Me acerco a la parte, a la periferia, digamos al perímetro del círculo y me va a detectar el punto central. Me acerco a ese punto central y le doy el radio, que en este caso sería un radio de 2 unidades porque va a ser de 4 de diámetro. Seleccionamos, puedo escribir otra vez 72 o simplemente acercarme a la distancia del poste aquí del lado izquierdo que ya tengo dibujado. Seleccionamos todo con triple clic, clic derecho y damos crear componente. Fíjense, me voy a realizar un par de pasos. Cuando yo creé este círculo, como ya estaba inicialmente, ya nos aparece aquí los lados, 50 lados. Eso es importante porque si no le cambiamos el número de lados, al momento de renderizar, se verían precisamente como defectuoso ese círculo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que radio 2 y la altura eran 72 centímetros. Triple clic, seleccionamos todo, clic derecho, crear componente, enter. Hacemos exactamente el mismo paso anterior. Desde la parte inferior seleccionamos, damos mover, condicionamos el movimiento de la pieza con las flechas del teclado, control para duplicar y simplemente nos vamos aquí a la parte final de la referencia del lado izquierdo, tocamos nuevamente C,
buscamos el centro, ya dijimos que tenemos que ir, es más fácil si vamos como al perímetro, nos vamos al centro, hacemos el radio, que en este caso sería de 35 p, y empujamos 2 centímetros, y con eso ya tendríamos triple clic, perdón, crear componente, aceptar, seleccionamos todo en la mesa y le damos crear componente. Listo. Con eso ya tendríamos 2 variaciones de mesa, hay que entregar 4. Ok, aquí para trazar la silla lo que puedo hacer es seleccionar estos elementos, y si nos vamos aquí al apartado de este botoncito de cámara, perdón, este que dice visualización, aquí en la parte de abajo podemos darle clic derecho a las mesas y darle ocultar. Si queremos volver a mostrarla, simplemente presionamos este botón que dice mostrar y ahí van a aparecer, ¿sale? Entonces, para que no nos estén estorbando, clic derecho y les vamos a dar ocultar. Vamos a trazar la silla, entonces vamos a considerar que las patas tengan un espesor de 4 centímetros. Vamos a trazar un rectángulo, vamos a ponerle 4,4 centímetros, nuevamente 4,4 centímetros y una altura inicial de 90 centímetros. Seleccionamos toda la pata, clic derecho y hacer componente, enter. Vamos a separar las patas, tienen 45 centímetros de separación, entonces si hiciéramos serían 45 menos 8 centímetros, serían 37 centímetros que tendrían que tener entre una y otra, ¿no? Entonces de esta a la siguiente tendrían que tener 37 centímetros. Bueno, luego tenemos que de este punto lo mismo, serían 37 centímetros, solo que estas patas de enfrente pues no tendrían esta misma altura, entonces tenemos que darle convertir en único, clic derecho, convertir en único, doble clic para entrar al editor de grupo componente, eso es muy importante ya que estamos hechos un componente, siempre es doble clic para entrar al editor de grupo componente, luego sería la tecla P para bajarlas y aquí me puedo ir a la altura del punto medio, ¿no? Lo mismo, doble clic para entrar al editor de grupo componente y bajarlo. Si no, lo que me conviene quizá, como este va a ser igual, es hacer y desde este punto puedo darle copiar y ya tendría ahí la siguiente pata. Recordar que copiar es mover y luego es la tecla de control para copiar. Bueno, vamos a hacer los peinazos los vamos a hacer aquí rectos, vamos a irnos aquí a una cara lateral, rectángulo, punto inicial, y fíjense que en la parte de abajo nos dice la distancia, entonces en este caso si tenemos como ancho 4 centímetros, le vamos a dar 3 centímetros de ancho y de altura le vamos a dar 4 centímetros, le damos la tecla P y los unimos de un punto a otro, triple clic para seleccionar todo, clic derecho y le vamos a dar crear componente y le vamos a dar enter. Ya nada más aquí entonces, si nos fuéramos aquí desde la parte, desde el punto medio, acuérdense siempre condicionar el movimiento con las flechas del teclado para que no se vaya para todos lados. Nuevamente mover y me voy a desplazar hacia abajo 3 centímetros. Entonces de este punto puedo copiar aquí este mismo elemento y ya que estén aquí voy a separarlos 6 centímetros. ¿De acuerdo? Esto lo voy a repetir o nuevamente y de esa manera ya tendremos aquí los 4 peinazos que aparecen aquí en el dibujo. Para mover y copiar podemos utilizar, o más bien para rotar y copiar podríamos utilizar la herramienta Q, que sería rotar. Me voy a posicionar en esta parte superior y lo mismo, voy a buscar el punto del centro, me voy a ir hacia adentro, el punto del centro de esta línea, me voy a ir hacia adentro y voy a encontrar ahí la intersección. Damos un clic y ese es el punto desde donde va a empezar la rotación. Es muy importante definir en qué eje queremos rotar, entonces en este caso voy a dar un segundo clic, ahí nos está diciendo que va a rotar en Z. Doy un segundo clic en cualquiera de los ejes, puede ser el verde, puede ser el rojo, y empieza a rotar. Si dijimos que para copiar es la tecla control, entonces ya nada más nos faltaría apretar control, haría una copia y de esa manera definimos el ángulo, que en este caso sería 90 grados, y damos clic y listo. Este peinazo lo puedo mover desde la parte superior, lo condiciono con las flechas del teclado y nada más doy clic en la parte superior de la pata más corta. Bueno, de ahí ya nada más lo que vamos a hacer es que de este peinazo hacia abajo le vamos a dar 11 centímetros de separación, condicionar con las flechas del teclado
y nuevamente le damos aquí copiar y respetando la misma distancia entre uno y otro, ¿no? Es decir, podemos seleccionar aquí este elemento, podemos ponerlo aquí abajo y luego separarlo condicionando con las flechas del teclado 11 centímetros. Esto mismo podemos seleccionar, funciona igual que en SketchUp, digo que en AutoCAD, selección de izquierda a derecha y selección de derecha a izquierda. Hacemos selección de derecha a izquierda, mover, seleccionamos este punto de referencia, control para copiar y los posicionamos en el lado opuesto. Este peinazo va a ser el mismo que tengamos acá, entonces podemos copiarlo de este lugar y ya nada más con la tecla M podemos bajarlo a la altura indicada. Y ya nada más el último peinazo desde el punto medio lo voy a mover y copiar, flecha del teclado para condicionar el movimiento y lo posiciono de esa forma. Y ya lo último que vamos a hacer es el asiento. Entonces vamos a hacer una polilínea, o perdón, una línea, aquí sería una línea, y vamos a empezar a trazar aquí el perímetro, punto inicial, siguiente punto, flechas del teclado para condicionar el movimiento, flechas del teclado para condicionar el movimiento, flechas del teclado, o simplemente voy aquí buscando los siguientes puntos. Recuerden orbitar con el scroll del mouse. Si se empieza a mover para todos lados, flechas del teclado, ya lo sabemos, la flecha izquierda es el eje X, la flecha derecha es el eje, perdón, la flecha izquierda es eje Y, flecha derecha es eje X, flecha hacia arriba es eje Z. Hacemos la extrusión de este elemento que serían 2 centímetros y de esa manera tendríamos ya listo o resuelto el tema del asiento. Clic derecho, crear componente, enter. Si quisiéramos que fuera un poco curvo, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que ir, por ejemplo, aquí podríamos trazar un círculo antes de hacerlo grupo componente, seleccionar el camino que queremos que siga. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Seleccionamos la ruta, damos clic aquí en estos puntos y damos la herramienta sígueme. Seleccionamos la superficie de este semicírculo y de esa manera tendríamos el boleado del asiento únicamente en la parte frontal para que estas piezas de la parte posterior pudieran embonar adecuadamente. Triple clic, clic derecho, crear componente, enter. Voy a reemplazar el asiento que tenía previamente, seleccionamos este elemento, mover, nos vamos a una de las esquinas, flechas del teclado para moverlo y simplemente busco el ajuste. Y listo, ya tenemos ahí la silla con este boleado, ¿sale? Bueno, vamos al último ejercicio que sería el de la botella, para lo cual necesitamos descargar la imagen de la botella. Si quieren descargar la imagen de la botella, pueden ir a la parte de la actividad de la tarea, le dan clic derecho y descargar la imagen de la botella. Es muy importante que la tengan en un apartado aquí de Windows, en su carpeta de Windows, ¿no? Es una imagen que sería esta, la imagen de la botella, necesitan tenerla en la computadora. Una vez que ya la tengan ahí en alguna ubicación, simplemente la vamos a seleccionar. Aquí antes de pasar la botella, seleccionamos todo, clic derecho, crear componente, enter. Y lo vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ocultar. Seleccionamos la imagen y la botella, simplemente la arrastramos, le decimos como imagen, clic inicial, clic final. Listo, después la vamos a escalar. Regresamos a esta ventana. Esto ya no sirve para nada. Vamos a ir acá y vamos a ir aquí del lado derecho al apartado donde está aquí como que dice escenas. Vamos a seleccionar el de en medio que dice Top View y vamos a ir a uno que dice proyección paralela. Vamos a trazar una línea desde el punto medio hacia abajo, no importa que nos pasemos. Y vamos a empezar a dibujar el contorno. Solo necesitamos la mitad del contorno de la botella. Es muy importante que hagamos que no encimemos líneas porque si no nos va a crear la superficie. Punto inicial, punto final. Cambiamos de herramienta. Arco de 2 puntos, punto inicial, punto final. Nuevamente punto inicial, punto final. Clic. Nuevamente punto inicial, punto final. Clic. Punto inicial, punto final, arrastramos, clic, punto inicial, nos desplazamos para no perder esa vista, presionamos Shift y el scroll del mouse al mismo tiempo para no perder esa vista. Punto inicial, punto final, un clic, punto inicial, punto final,
clic, y vamos nosotros estirando o cambiando la curvatura de esta, precisamente del arco de 2 puntos. Luego aquí podríamos ocupar un arco de 3 puntos, que sería este que aparece aquí, arco de 3 puntos. ¿Dónde está? Arco de 3 puntos sería punto inicial, punto medio y punto final. Sale para hacer como esa curva un poco más pronunciada. Luego podemos regresar al arco de 2 puntos, que sería, si llegan a hacer este tema con el scroll, no se preocupen, presionan nuevamente aquí esta parte de inicio y regresan aquí con el zoom. Punto inicial, punto final, clic, nuevamente punto inicial, punto final, clic, punto inicial, no tiene que ser exactamente igual, punto final, clic, línea, trazamos aquí esta línea hacia la parte de abajo, nuevamente arco de 2 puntos, punto inicial, punto final, clic, línea, punto inicial, intersecamos con esta. Eliminamos la geometría, eliminamos las diferentes intersecciones, y para generar la superficie únicamente necesitamos trazar una línea que conecte este punto con este punto y se nos tiene que generar la superficie. Si no se nos genera la superficie completa, en teoría debió haberse generado inicialmente. Esto nos llegó a pasar ahí en la clase, entonces digamos que aquí nos tendría que generar la superficie completa, ¿no? Si no la genera es que algunos de los puntos no están unidos. ¿Cómo le hacemos? Vamos a regresar aquí a la parte donde dice perspectiva y vamos a regresar a una vista en isométrico. ¿Cómo hacemos para rotar? Seleccionamos todo, tecla Q, nos acercamos sin dar clic y ahí le decimos en qué eje queremos que rote. En este caso sería en el eje rojo. Punto inicial, punto final, ángulo de rotación 90, enter. Vamos a trazar un círculo, no importa el tamaño, no importan los lados. Desde la base de la botella, selecciono la superficie del círculo y le doy a eliminar. Lo único que quiero es tener la ruta del círculo, que es lo que vamos a hacer que la superficie haga una revolución sobre ese círculo. Entonces seleccionamos la ruta, 3 puntos, sígueme o follow me, seleccionamos la superficie y listo, tenemos lista ahí la botella. Seleccionamos el círculo, lo eliminamos, seleccionamos todo la botella, clic derecho, crear componente, enter. Y si nos vamos aquí a este apartado del lado derecho, aquí vemos componentes y aquí podemos traer nuestras mesas que ya tenemos, como por ejemplo esta, y solo nos restaría escalar la botella. Entonces en este caso, para escalar la botella podemos ocupar la herramienta tape o podemos ocupar esta herramienta, la de acotación, con un punto inicial aquí arriba, un punto inicial aquí abajo. Más o menos vemos que mide 115 centímetros. Habría que ver cuánto mide una botella. Presionamos la tecla S para escalar. Nos vamos a uno de los puntos, a una de las esquinas, que puede ser esta. Tiene que ser una esquina exterior. Fíjense cómo lo que va a hacer es escalarlo desde las dos esquinas, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a ir viendo cuánto queremos que sea ahí el tamaño de la botella. Vamos a dejarla aquí. No tiene que ser tan exacto. Vamos a moverla. Y con eso ya podemos moverla aquí sobre la mesa, ¿no? Es importante que podemos ir incluso aquí a las vistas que teníamos previamente. En las vistas ver una vista lateral, una proyección paralela y ahí se va a ver, por ejemplo, cómo está puesta la botella, la altura correcta, ¿no? Entonces desde la parte inferior con mover podemos ahí posicionar la botella, regresamos a perspectiva. Y ya tendríamos ahí nuestra botella dentro de la mesa, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí en componente, podemos dar aquí, acuérdense, mostrar todos los componentes desde esta parte. Ya tenemos aquí la silla, podemos armar ya aquí nuestro conjunto de estos 3 elementos. Y acuérdense que tienen que entregar 4 variaciones de mesas, la silla y la botella para hacer su primera tarea. Para enviar el archivo únicamente vamos a darle aquí en descargar como SKP, le van a decir que sí purgar los elementos y ya lo descargó. Van a ir a descargas de su navegador y ese archivo .skp ese es el que van a subir a la asignación. Pues bueno, eso sería todo. Espero que les sirva para su tarea y acuérdense de darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún tutorial y puedan entregar todas sus tareas sin ningún contratiempo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente grabación. Bye.